Hey, hello. Well, I've been studying Spanish, I guess, for about the last 5 to 6 years now. And in the beginning, or maybe after a couple years, I recorded a few videos to put up on YouTube to try to track my progress and see how I was doing. And today I decided to record another video because I hadn't done one in a while, but this time I recorded my session with my Spanish teacher on italki, and just to see how it went, to see how I sounded, and see if I can notice any improvement. So I just wanted to put that up, post that. Then maybe other people may find it interesting. We kind of talked about a variety of topics and subjects, and maybe it's more advanced intermediate level, but I think my teacher Victor, he talks fairly clearly and not extremely fast, so a lot of people may be able to follow. And just want to say, those of you that are studying Spanish, don't give up. It's a rewarding process. It opens up a lot of doors. You can learn about new things, new cultures, new countries, and you can watch news and programs and YouTube channels, which I do a lot, listen to podcasts in Spanish, and it just opens your horizons. And it's not an overnight thing, though, I've learned. It's not something that you're just going to become fluent in 3 months. Those videos aren't correct. It takes a lot of work, a lot of dedication, consistency. I've learned you have to be consistent and persistent, and you just can't give up. And if you need to do something, I think every day, a little bit every day, find something that you're interested in, and find things that you can listen to about those things that you're interested in. And slowly, over time, you will see yourself improving. And the more you improve, the better you feel, the more you want to study and learn, the better you get. So it's kind of a snowball effect after a while. So I'm going to stop there. Hopefully you'll find this video interesting. And if so, let me know what you think and leave your thoughts in the comments below. And thanks for watching. Hey, yo tengo una pregunta primero. La semana que viene no hay clase en UNAM por la Semana Santa, ¿o? Sí, no hay clases. Sí, Este, ok. supongo que solo es una semana. Sí, una semana. Y es normal, no hay clase por una semana. ¿Es en todas las escuelas en México, primaria, secundaria también, ¿o? En primaria y secundaria son 2 semanas. 2 semanas, sí. Sí, son Wow. como siempre estamos emocionados cuando eres niño. "Oh, ya Sí, llega Semana Santa". ajá. No por la religión, Oh, solo sí, porque no sí. hay clases. Ok, oh, Ujú. wow. Hay muchos eventos durante la Semana Santa, like en el Eh, Zócalo va a tener un evento o eventos o enfrente su- de la basílica o... Supongo que también ahí, en todas las iglesias hay Ujú. eventos, pero el más famoso es en el Cerro de la Estrella, que es en Iztapalapa, Oh, Iztapalapa, ok, que es una representación de Cristo, ajá, ujú, sí, ok. de la crucifixión. Oh, ok, yeah, yo he visto Y fotos. sí, pero es como bastante bien organizado, va muchas personas. Oh, Antes de la pandemia, creo que iba sí, como 1 millón de personas a este evento. millón de personas, oh, wow. Sí, Y personas cargan cruces grandes en sus sí. espaldas y, ¿cómo se dice? Latizar. Ellos Bueno, dan ah, latigazos. dan latigazos, ¿sí? Sí, ahora es actuado, pero creo que antes O antes, wow, sí. sí se daban golpes. Ok. Y había personas que están, ¿cómo se dice? Crucificando en una cruz. O... Sí, muchas veces creo.
No estoy seguro si alguna vez lo hicieron Ujú. realmente, Sí, sí. pero yo pienso que tal vez sí. Ujú. Ok, pero hoy en día no es real. Mm, Ok. No, pero esta representación es de las más viejas de México. Ujú. Ujú. Sí. Supongo como 130 años, una cosa así. Ya, porque yo vi también, no sé, en un video de Filipinas, Ujú. ellos hacen la misma cosa donde personas cargan cruces y ah, dan, ¿cómo es? Latigos, ¿cómo se dice? Es un látigo Sí, y se los dan látigos, latigazos. latigazos y ya solamente ellos, ¿cómo se ponen clavos en las manos? ¿Sí? Sí, Real, es una cosa real sí. Yo pienso que la parte que era real ya no es así en México. en México, sí. Ok. Pero, pero de todas formas parece bastante real. Ujú. O Pasión de Cristo, o Ujú. en Ixtapalapa. Sí, y puedes ver Sí, ok. que está muy bien producido. So, ¿has ido antes a este evento en Iztapalapa o no? Yo nunca, porque, bueno, mis padres, hay mucha gente, entonces no te Oh, quieren sí, llevar. sí, sí. Cuando era niño Ujú. podrían haberme llevado, Sí. pero ahora como a mí no me importa, ¿no? Como ir como a la cuestión religiosa. Ujú. Iría como por curiosidad, Sí, ok. pero bueno, supongo que sería bueno para tomar fotos, ¿no? Como esta. Sí, sí, estoy de que acuerdo. ¿Y cuántos lejos es Ixtapalapa de la Ciudad de México? Iztapalapa es parte de la ciudad. Oh, Ujú. de veras. Oh, ok. Sí, es el Cerro de la Estrella, Ujú. está al oriente de la ciudad, Ok. vas para allá. Like 2 horas o 1 hora y media. No, una hora, ¿no? 1 hora. Oh, ok. Sí, pero tal vez este día es más difícil porque Oh, yeah, hay mucho mucha gente. tráfico, mucha gente. Ok, Ujú. ok. Sí. Ya porque tuve mi clase en línea de español de otro estudiante de Nueva York Ujú. le pidió a nuestra maestra Ujú. sobre, I guess, vacaciones para la semana que viene y ella dijo, hey, yo no sé, yo no he escuchado, pero yo voy a checar. Ujú. Pero yo sí, chequeo yo en línea y encontré una noticia con los días días Ujú. festivos de UNAM y se dice que entre el 3 hasta el 7 de abril Ujú. es días de vacaciones o Sí, yo pienso que es para todos, pero yo también creo que tal vez con el CP hacen no sé. excepciones Oh, porque, bueno, hay extranjeros y hay veces que las fiestas son diferentes, ¿no? oh, sí. Ah, Yes, sí, ok. Así yo un día tomé una clase Ujú. con alguien que era de Serbia Oh, sí. y yo la tomé 7 de enero. Ujú. Mm, sí. Y yo no sabía que la Navidad Ujú. para los ortodoxos es el Oh. 7 de enero, no el Oh, 25 de de diciembre. veras, ok. Yo no sabía Entonces, eso también, so, tampoco. o tampoco, sí, ok. Ujú. Entonces, eh, si yo hubiera sabido que era Navidad, Ujú. yo no habría tomado una clase Oh, sí, en ese día, ¿no?
pero yo dije, bueno, es un día. Well, Pero okay, pero ¿tuviste la clase con ella? I mean, con ella sí, no tuve problema, tuvo sí, problema tener clase no ese tuvo día, sí. problema porque ese día estaba bien para ella porque Oh, era como sí, un día libre, ¿no? y de Que un no día hacía nada. libre, sí, ok. Ujú. Pero pienso que si yo hubiera sabido, Ujú, habría sí, preferido dejar como ese día oh, sí, ok, para que, bueno, celebrara o descansara, no sé. sí. Y es interesante porque aquí en los Estados Unidos es muy diferente la Pascua, porque Ujú. hay, como dice, el viernes, viernes bueno, como Good Friday, Es, decimos en inglés, mm, oh, eh, es Viernes Santo. o Viernes Santo. No es Ujú. un día festivo, no, del gobierno. Por ejemplo, cuando trabajaba para la ciudad de Houston, no, Sí, no, yo tuve que o tenía que trabajar ese día, sí, ¿sí? Y no hay sí. una semana de vacaciones o algo así en los Estados Unidos. Bueno, ahora que lo mencionas, pienso que es raro que hay vacaciones. En los trabajos Ujú. solamente es Oh, jueves y viernes. ajá, ok. Ujú. Pero sí es raro porque se supone que México es laico. Ujú. O Pero laico, esta qué es laico? laico es cuando no está relacionado con la religión, como es libre Oh, para cualquier religión. Ujú. oh, ok. Por ejemplo, creo que México cuando dice que es laico es porque el gobierno o el Ujú. Estado mexicano Sí, no va a hacer nada para imponer una religión en otros. Ujú. ok. Porque, yo todo el tiempo escucho, hey, México es un país católico y, la mayoría de las personas son católicos y En la sí, práctica es así, pero sí. este, en los documentos, como en Oh, la Constitución de México, oh, es ok. laico. Oh, Ujú. yo no sabía eso. Ok. Por ejemplo, cuando hay un juicio de, Ujú. Sí, en Estados Unidos, creo que juran sí, en la Biblia. en la Ujú. Biblia, sí. En México no juras en la Biblia. Ujú. Oh, ok. Pues juro decir la verdad Oh, ok. y nada más que la verdad Sí. en la Constitución de México. Oh, de veras, ok, Ujú. interesante. Pero Sí. para mí, si una persona jura, ¿se jura Ujú. en la Biblia o es la Sí. frase? No, no importa porque si esta persona se dice, soy cristiano, la mayoría de las personas no siguen Ujú. la fe, el cristianismo. Y, so, Sí. Sí. Bueno, lo mejor es como si crees en algo que sea realmente, ¿no? sí. Pues yo espero que las personas tengan, I guess, una calidad de moralidad o pensamientos o Ujú. ¿es moralidad? ¿Es una palabra? O Sí, morality, que tengan moralidad. que tengan moralidad y Pero también solo que tengan moral. o tengan moral, ok. Ujú. Porque parece que no es muy común con mucha gente, pero Sí. ok. Hey, antes de revisar el video, yo tengo otras preguntas sobre vocabulario, ¿sí? Ujú. Y en la clase de español en el libro, había una frase, se llama, por lo que más quieras, Ujú. ¿sí?
Pero yo he escuchado una frase, lo que quieres, o lo que quieras, lo que Lo quieres, que quieras. lo que quieras, y por lo que más quieras son muy diferentes, ¿sí? El significado, Ujú. lo que Em, quieres es, por ejemplo, es como haz lo que quieras, ¿no? sí, sí, Que sería como, creo do que es el whatever you want, contexto. sí, Ujú. Creo que ese es el contexto en el que más escucho lo que sí, quieras. sí, lo que quieras, sí, Ujú. Sí. Y el otro por es lo que por lo más que más quieras, quieras, sí, que es como cuando estás rogando a alguien, ujú, sí, como por lo que más quieras, no me abandones, oh, sí, ok. como una pareja, ¿no? Como por lo que más quieras, no me abandones, Sí, ok. o por lo que más quieras, dame un poco de Oh, agua, sí, ok. como Like, estás rogando, por favor, sí. En, pero es como suplicando. o suplicando. Sí, sí, Ujú. entiendo. Ok. O sea, sí es por favor, pero es como Ok, sí, suplicando entiendo. de rodillas. Sí. Ok, hablando de rodillas, yo pensé que la palabra es it arrodillarse, Ujú. es estar en las rodillas, Sí, pero hay otra palabra, hincarse, significa lo mismo. ujú. Sí, También, sí. es, es tan común también, Mm, que es más común. Bueno, por ejemplo, yo pienso que es igual, Igual, pero ok, ahora que me preguntas, creo que cuando me decían hincarse. hincarse era Ujú. más cuando estaba jugando, Oh, ok, ¿no? Y arrodillarse lo escuchaba más cuando era contexto de la iglesia. oh, ok, ok, Ujú. ok. Y la palabra redituable, Ujú. significa, en Es inglés que significa profitable, sí, o pero sea que tienes una ganancia por algo que haces. ujú. So, Ujú. es lucrativo o rentable también. Sí, Rentable significa redituable. sí, tendrían el mismo significado. Ujú. Ok, porque yo nunca he escuchado redituable antes, sí. Sí, Ok, yo solo lo escucho como con personas de negocios, ¿no? oh, de veras, ok. Sí, como no, una persona como normalmente, no sé, un trabajador, un electricista, no, Ujú. no dice, oh, redituable. Oh, ok. Y la frase pese a que es kind aunque, tiene el mismo significado. Ujú. Pese a que, Y el pese ¿tú a que. lo viste en alguna frase? Sí, yo no recuerdo dónde Ujú. yo vi, ah, O la sea, vi o esta sea, frase, pero por ejemplo, pese a que mis papás, son sí, mexicanos, no hablo español. sí, ok. O tú puedes decir, aunque mis padres son mexicanos, no hablo español también, Sí, sí, ok. sí, sí. Que yo nunca he Que escuchado pese a que antes, sí, sí. sí es común cuando lo leo, pero tal Oh, vez no es sí, tan común en el habla cotidiana. ujú, ok. Y yo escuché a AMLO dijo, o usó una palabra en O su, ¿cómo dice? Su conferencia. Ujú. reunión matutino, Ah, matutino. sí. Ahora a eso que hace AMLO le dicen las mañaneras.
Oh, mañaneras. Oh, es. pero es como el nombre que le dieron a esto, Oh, okay. porque es muy temprano y hace Sí, las sí. mañaneras, que Well, son conferencias mañaneras. oh, conferencias mañaneras. Okay. Well, el uso de la palabra bodrio. Bodrio, Sí, nunca he escuchado. Significa like basura. sí. ¿Es eh, común bodrio o en cuál contexto se usa esta este, palabra? no es muy común esta palabra. Oh, Este, AMLO suele decir frases y usar algunas palabras que son como un poco más viejas. oh, okay, Ujú. sí. O sea, yo he escuchado bodrio también en la universidad, pero Okay. como cuando dices, oh, esa clase fue un bodrio, Oh, sí, okay. pero, pero no es común. Okay. Y okay, yo voy a terminar con esta pregunta, pero tengo otra. Yo escuché, la palabra lidiar o lidiar con es como se dice, like to deal with something, se dice en inglés. Y yo tengo que ¿Puedes lidiar repetir la con, palabra? Mm, lidiar con, o sí, lidiar lidiar, es como, bueno, en inglés yo pienso que sería como to handle something. right, sí, handle or Sí, to deal with something, sí, sí. sí, o sea, ah, por ejemplo, tengo que lidiar con los amigos de mi hermano. Ujú, sí, pero Como hay, no es algo que quieres, pero es sí. algo que tienes que hacer. Ujú. So, que yo escuché dos otras palabras, abordar y tratar con, y parece que tienen el mismo significado, like Ujú. to deal with. So, son iguales más o menos. Mm, o sea, ¿tú sabes abordar en otro sentido? No, pero yo puedo usar Por ejemplo, abordar en, uh, en el sitio, como es, en sitio de lidiar con. no. Abordar, por ejemplo, significa, en otro contexto, Ajá. abordar el avión, Sí, abordar sí. el barco. Ujú. Entonces, cuando hablas con personas, puedes Ujú. abordar a una persona, ujú, Oh, okay. que es cuando empiezas a hablar con ella, ujú, o conversas con una persona porque la abordaste en el supermercado, por ejemplo. Ujú. Entonces, lidiar es como algo que tienes que manejar, pero no Ujú. quieres. Abordar es como solamente tienes que ir a hablar con otra persona. Oh, okay. Ir a hablar o ir a Ujú. A tratarla, hacer algo con alguien o. como tratarla. O sea, generalmente es porque son desconocidos. Hmm, Ujú. Por ejemplo, yo venía a mi casa y antes de llegar un hombre me abordó en el supermercado, en el metro. ujú, O sea, él llegó a hablar conmigo, me abordó. ujú. Okay. Oh, pero yo pienso que yo vi un ejemplo donde se usa abordar como to deal with something like Sí, address a problem or issue or tal vez es otro sentido que yo no conozco, ¿no? okay. Well, yo voy a maybe buscar y no recuerdo. Ujú. Pero tratar con significa to deal with, como lidiar con o tratar con un asunto Sí, en el trabajo. sí, sí, puede ser más como esto. Ujú. Ok, Digo, en realidad creo que tampoco con abordar no es tan diferente el significado. Ujú. ok, ok. Soy muy- Hey, then,
quiero ser muy... Oh, ¿Ya? Monday la conexión colgó un rato. Sí, un momento. Está bien Pero ahora. sí. Bien. Sí, sí, ajá. Sí. ¿Estás buscando otra palabra? Pues sí, I guess la frase like me consta y no me consta es común, like me consta, Mm, yo sé por seguro, sí. o es un hecho, y no me consta, Es como... yo no eh, sé, o sí, como que yo sé como con precisión porque casi es como sí, yo con fui precisión. testigo. Ujú. Ok, me consta. O sea, me consta que em, mi hermano ganó la pelea Ujú. porque yo lo vi Oh, sí, ok. con mis propios ojos. Me consta. No puedo usar en el contexto de yo, like yo sé una definición o palabra en español, me consta, o que si yo Mm, sé es mejor. Es mejor, yo sé, pero Ok, por ejemplo, puedes decir, me consta que en México dicen que padre ok, porque yo sí, estuve en México. sí, ok, ok. Y sí, entiendo. Otra cosa que es mi esposa usó una maybe frase porque él estaba hablando con su mamá y su mamá dijo que su hijo y su familia pues fueron a las vistas. Yo pienso que no es algo que se usa en México, las Fueron, vistas, ¿y a qué se refiere con vistas? o el cine, ver las películas en el cine. Oh, Sí, nunca he nunca, escuchado ok, esto. ya porque yo pensé, las vistas, ¿qué es las vistas? So, Ujú. ella me dijo, significa the movies, las películas o el Oh, cine, sí, sí, y digo, yo no sé, pero tal ok. vez es parte de la evolución del español en Eh, Estados Unidos. sí, sí, pienso que es kind of el Tex-Mex, sí. Ujú. Sí, Y, que yo pienso que eso puede terminar en ser otro idioma. oh, sí, sí, exactamente. Y like, mi última pregunta es, yo estaba viendo un video sobre, I guess, Tesla va a construir una fábrica grande en Ujú. Monterrey o en el área Sí, de Monterrey. su mega fábrica. Sí, y el gobernador, I guess, estaba hablando sobre, va a tener, va a, ¿cómo se dice? Aumentar más trabajos en este área. Pero él entonces usó una frase, una treintena de Ujú. grandes proveedores. Sí. Pero yo puedo decir una 30 de los grandes proveedores o donde Diría, uso treintena y 30. bueno, si dices una treintena, Ujú, es ujú. porque te estás refiriendo como a grupos de 30, ¿no? Sí, sí. Oh, Entonces, cuando dices 30, solo te refieres a 30 sin oh, pensar en la idea de grupo. Es oh, ok, como ok. cuando dices una docena. Oh, Ujú. docena, dozens, Sí, ok. sí, pero en este caso el uso treintena. Oh, treintena es un grupo de 30. Sí. So, varios grupos de 30. Ujú. No sé exactamente Sí. cuántos Y grupos de 30. no sabemos, y yo digo que
no era necesario decir una treintena porque es Ok, como un número muy grande, pero sí, sí, que es lo mismo como una cuarentena. sí, Una sí. cuarentena son 40 días. Oh, sí, ok, sí, sí, ok. Y yo no sé, yo no sabía antes que la palabra cuaresma significa like el 40 días de antes de la Pascua, ¿sí? Sí, ujú, Es, ok. mm, Tiene sí, sentido, sí. sí. De hecho, en el contexto religioso, Sí, este, o sea, mi abuela dice, hoy estamos en Cuaresma. oh, sí. Y yo lo escucho y digo, "Oh, Oh, ¿qué sí, quiere sí, decir eso, no?" sí, sí, Son 40 días antes. sí, ok. ¿O tú viste el video de Sinuetón? ¿Cómo pronuncia? Yo pienso Sinueton, sinuetón. Sinuetón, ok, Sí, sí lo vi. Ujú. ok. Este, te conté que yo veía su canal cuando Ujú. estaba en Japón. Oh, sí, sí, Cuando regresó a México ya no lo vi mucho. sí. Pues yo pensé este video era interesante porque Ujú, él en realidad vivía en una colonia que tuvo gentrificación sí, y él dijo que vivía en Escondón y so, porque él dijo que inicialmente el barrio era deteriorado y abandonado hace, no sé, muchos años y I guess, tenía una reputación un poquito mala, ¿sí? ¿Tú estás sí. de acuerdo con su ah, Sí, caracterización? pero caracterización, Sí, sí. ok. Eh, sí, pero en realidad muchas colonias de la ciudad Ujú. eran así como, bueno, pero él todavía no nacía y yo tampoco, ¿no? Cuando Oh, sí, tenían como muy mala reputación. Él ok, habló de Los Olvidados. sí. ¿Tú Ujú. viste esta película? No, Ujú. Es muy buena película, oh, pero esta película es como del 50. Ujú. hmm, Entonces, tal vez antes. Y en esta película hablan como mal de la Escandón, ¿no? ujú, sí, Pero es como hace 70 80 años que ujú, tenía muy mala reputación. oh, sí, Y después también había muchas colonias que estaban muy mal, muy descuidadas, sobre todo en el sí, centro, sí, ok. cerca del centro. Y ahora están bastante bien. Oh, sí, ok. Y él dijo que más o menos en 2000 las cosas empezaron a cambiar, ¿sí? En Ujú, Escandón, porque él dijo que más personas querían trabajar más cerca de sus trabajos en el centro porque había edificios y lugares ujú. para trabajar, ¿sí? Sí, ¿Es o correcto? sea, sí, es cerca de Reforma. Sí, ¿Tú de la recuerdas reforma. estos Sí, oh, edificios? sí, sí. Se refiere a esto. So, en esta época, básicamente eran mexicanos, más o menos, que estaban trabajando en este área, en Sí, las oficinas cerca de la Reforma. ujú. De hecho, yo hablaba de esto con mi madre hace poco. Mm, Cuando yo era niño ujú. y salía a la calle, era muy difícil ver a una persona Oh, extranjera. extranjera, sí. Sí, era muy raro. No veías extranjeros. Ujú, Y ahora, o sea, yo vivo en Portales, hay sí. algunos extranjeros viviendo en Portales Ujú,
pero si te vas acercando a esta zona Oh, de sí. Escandón, pero la Roma y Ujú, la Condesa, sí, Condesa y sí. toda esta zona, Ujú. muchísimos extranjeros. Oh, sí. ¿O cuándo estos extranjeros empezaron a venir o llegar a México, estos lugares en 2000 o qué piensas? Probablemente mm, es más en los últimos. Antes de la pandemia, sí, muchos años Sí, antes de, sí, pero con la pandemia aumentó mucho. oh, sí, sí. Este, yo pienso porque México no cerró eh, como en otros países que no Ujú. permitían que Sí, entrara nadie y en sí, México sí. todo el que quisiera venir podía venir. Ujú, sí. Imagino que esta es una de las razones. Pero yo creo que en México pasó que cambió al gobierno de AMLO. Ujú. Ujú. Él era presidente, era jefe de gobierno de Ciudad de México en el 2000. Oh, ok, AMLO era Ujú. presidente o el alcalde o Alcalde, sí. sí, ok. Bueno, decimos jefe de gobierno, Oh, pero es sí, como alcalde. entiendo, Ujú. entiendo. Ok. Y en esta época, como empezó a cambiar muchas cosas de la ciudad y Ujú. empezaron a hacer programas de restauración de zonas antiguas de la ciudad. Oh, sí, ok. Entonces, esto que él habla de que estaba deteriorado, Ujú. o sea, sí hubo un plan, pero era Sí, parte de inversión privada sí. que querían construir como más centros comerciales y Ujú. negocios en estas zonas y hicieron como un convenio con el gobierno Oh, para mejorar esta zona. ok, ok. Empezó con AMLO, pero realmente fue con Marcelo Ebrard, ujú, que fue el siguiente a jefe de gobierno Ujú. y ahora Después es de el, AMLO, ujú, y ok. ahora es el ministro de Relaciones Exteriores de México, Oh, ok. secretario de Relaciones Exteriores, Ujú. que eh, es posible que él va a competir para ser presidente de México después de AMLO. Ok. No es la mujer que es el alcalde ahora, es No, una mujer, sí, sí. sí, pero ellos dos Ujú. son los que más probables Oh, sí. de seguir después de AMLO. Van a competir para la Van a, presidencia. van a competir para ver quién es el candidato Oh, del de partido Morena, de Morena. Morena. Oh, ok. ¿Y quién te gusta más? Pues en realidad no me gusta ninguno, pero Ok, si tengo que decidir, prefiero que sea sí, Claudia, la mujer. la mujer. Tú necesitas decidir entre, en inglés decimos ¿cómo dice? La menor de los dos malditos. El, The lesser of two evils, no sé cómo se el dice. menor de los males. O el menor de los Males. males, ok. Ujú. Bueno, aquí dicen el menos peor. El menos peor. Ok, El sí, el menos menos peor. peor, sí. O sea, los dos son lo peor, pero hay uno que es menos peor. Menos peor, sí. Y votamos por el que es menos peor. So, es la mujer hoy en día no está maybe, haciendo bastante, ¿cómo dice? Mejoramiento, esa es una palabra. Sí, Mejores en la ciudad como AMLO o inversión eh, y sí, sí, pero yo creo que cualquiera haría eso. Ujú. Este, no creo que sea como un mérito de ella, ujú, oh, sino que es como parte general
de todo lo que está ocurriendo con el país, ¿no? Ujú. ¿Pero tú Ujú. piensas que ella está haciendo un buen trabajo, más o menos, para la ciudad o no? O, o sea, yo pienso que es posible que sí, Ujú. como en forma general. Ujú. Sí, forma O sea, general, como sí. no es, este, no es peor que los otros Oh, sí, gobiernos. like Peña Nieto o Fox o... Sí, bueno, pero ellos No, eran no, that's the presidentes. presidente, sí, ok. Sí, porque, eh, o sea, los anteriores personas que gobernaron la ciudad, Ujú. pues eran como la parte de AMLO, ¿no? Oh, ok. Entonces es más o menos lo mismo, Oh, sí, pero antes de esta Claudia estaba Mancera y ok. Mancera era un policía, Oh, de entonces veras. era como más represivo, Oh, ok. pero no quiere decir que no sea represivo el gobierno ahora, solo que Ujú. el otro era policía, Sí, entonces sí. tenía como esta actitud más de Ujú, sí, ok, más fuerte. hay que poner orden. Sí, sí, ok. Well, I guess en el video este hombre dijo que dos cosas empezaron a suceder para, I guess, empezar la gentrificación. Ujú, Y él dijo que la Ciudad de México, ¿cómo se dice? Muchas personas pensaron que era la ciudad más segura en el país, o mucha gente ujú. fueron a la Ciudad de México Oh, sí, y, y también él dijo que el crecimiento descomunal básicamente es grande, ¿sí? O descomunal de sí, las colonias aledañas. ujú, sí, como descomunales, como algo grande, grande, Muy, muy grandísimo. gran, gigante, Sí, gigantesca. sí, como no puedes ni siquiera comprender, ¿no? Oh, ok. So, ¿cuándo sucedió este crecimiento? ¿En 2000 más o menos también? ¿O no Sí, era claro más como después del 2005. o después de Ujú. 2005? Ok. Bueno, durante los 2000, Ujú, porque lo que hizo AMLO en su gobierno, ujú. que es parecido a lo que está haciendo en el país ahora, Oh, ok. es meter mucho presupuesto Ujú. para construir cosas para la gente, ¿no? Como, Ok. este, como carreteras en la Ciudad de México eran caminos, Ujú. universidades, Sí, ok. hospitales. Sí, Ujú, ok. Y era interesante, y yo no, I guess, pensé en este contexto, pero muchas personas se mudaron a Condesa, y las personas que había vivido allá empezaron a mudarse a Escandón, ¿sí? So, Escandón, o la Condesa experimentó ujú. gentrificación en 2005, empezó a Sí, experimentar gentrificación en esta época. sí, cada vez más gente, porque es personas con más Sí, dinero. ok. Porque, en las noticias yo pensé que la gentrificación empezó después de la pandemia, cuando muchos nómadas digitales Mm, llegaron a México, la Ciudad de México, pero en realidad empezó muchos años antes, sí, sí, entre las colonias. Era y- interesante para mí, sí, sí. Y, y bueno, creo que solamente lo que está pasando ahora sí, es que ha empeorado, sí, sí. pero además es más evidente Ujú. porque, porque son extranjeros, ¿no? Con mucho más dinero, sí. Sí, pero digamos, solamente el hecho de que son extranjeros
Ujú. O sea, porque tal vez hay mexicanos que tienen dinero, Dinero, sí, este, pero no, son mexicanos. Entonces tú sí, ves a un mexicano y dices, "Oh, maldito mexicano", pero es mexicano, ¿no? Este, sí, pero ahora es obvio que no son mexicanos. no, Ujú. sí, sí, ok. So, ¿qué piensas la gente de los mexicanos adinerados que maybe están contribuyendo por el problema de gentrificación? Ellos no les gustan estos mexicanos también, o Bueno, es como una especie de problema de clases mm, que siempre es como esto de los Waxican. oh, sí, Oh, ahora recuerdo, vi un video hace poco que es ujú, como de los privilegios, es de humor, pero es oh, como lo que pasa cuando eres blanco y lo que pasa cuando no eres blanco en México. oh, sí, Entonces, es como esta lucha de que tú eres moreno, tienes ujú, dinero y buen trabajo y demás, pero de cualquier forma no importa porque eres moreno, ¿no? oh, sí, 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 yeah. Pues la misma ¿Sabes? cosa aquí, Ujú. sí, en los Estados Unidos, Sí, o sea, yo pienso que es lo mismo en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, solamente cambian un poco como las personas, ¿no? sí, sí, Pero yeah, al sí. final es el mismo problema. Ujú. Y porque yo estaba viendo un video de, like aquí hay una frase o una palabra, se llama, ella es una Karen. No sé si tú has Sí. escuchado. So, pero este es un hombre negro. Él Mm, estaba entregando paquetes en un vecindario de clase alto. So, un ujú, hombre viviendo en un edificio, ¿cómo se salió afuera y empezó a preguntar a este hombre negro, hey, ¿qué qué haces, aquí? Y, y el hombre, el afroamericano, dijo que, ¿por qué tú quieres saber Yo estoy trabajando en mi trabajo y ¿por qué? Well, ¿por qué, yo solamente quiero saber? Pero ujú, el afroamericano que sabía que este hombre blanco pensó que quizá él estaba robando paquetes de los porches de las casas y ujú, so, el hombre afroamericano empezó ¿cómo se dice? Él se puso muy enojado y ujú, era un poquito gracioso para mí, porque el hombre blanco, nos dice, consiguió lo que necesitaba, ¿es correcto? He got what he needed, or he, sí, lo que, bueno, necesitaba, o ujú, yo diría quería. o quería. Ujú, So, es interesante ver estos videos, porque hay mucha gente racista aquí hoy en día, ujú, todavía aquí en los Estados Unidos. Es más, como dice, covert, oculto, ujú, sí, y, pero o es cubierto. o cubierto, pero todavía existe. Ujú, sí. Y bueno, en México también, o sea, lo que ocurre cuando eres más moreno es Ujú. que eres más indígena Oh, sí, sí. y el problema es ese, ¿no? Ujú. Es el racismo hacia la población indígena. Sí. Pero en México hay problemas, por ejemplo, en los trabajos en el gobierno o se unan las universidades, es más difícil para las personas morenas encontrar trabajo o no. Mm, sí, no hay, eh, creo que no hay muchos estudios al respecto, Ujú. pero es evidente. Si tú revisas los
investigadores de la UNAM, sí, la mayoría van a ser blancos. oh, sí. Este, digo, no sé, tú ahora que has tomado clases en el CP, si tus profesores son blancos o son morenos. Mm. Bueno, en realidad, mis profesores, los dos eran mujeres y los dos no son, no eran blancos o blancas. ¿Blancas? Blancas, pero tal vez no son como las más morenas, son como más claras. Sí, ellas Tal eran vez, no sé. más morenas que tú. Oh, bien. Sí, era Entonces, bien, soy yo, sí. ujú, Y ellas tienen unos rasgos ujú, kind of más indígenas que los Whitexicans. So yo mm, puedo ver, perfecto. ellas no eran Whitexicans, sí, o Bueno, blancos. entonces ahí tienes el factor de el tono de piel, Ujú. pero ahora también hay que pensar como, bueno, cuál es su idea, ¿no? Oh, Porque tal vez sí son morenas, pero quieren el estilo de vida de sí, los yeah. Waxicans, ¿no? No, No sé. no sé, yeah. Ujú. Quizás, sí, Digo, no está mal, o es sí, difícil juzgar sí, cuando. sí, Ujú. ok. Well, maybe, ¿tú tienes tiempo o necesitas ir? Sí, sí tengo tiempo. O maybe 5 minutos más Sí, sí, o está bien. para terminar, I guess, el video. Y, él habló sobre su experiencia en Japón Mm, y él, I guess, dijo o explicó de sus estudios de esta región o ciudad, no sé, Nagakute, ¿sí? Y él mm, dijo sí. que había dos formas de viviendas, ¿sí? Unos para las personas más ricas y algunas otras para personas más, no, no quiero decir más pobres, pero que no tienes bastante dinero. Ujú, Pero él dijo que, y él no estaba seguro, pero él pensó quizás, maybe el gobierno pasó una regla que impidió el aumento de la renta en este área para las personas mm, más pobres y él dijo que es posible, una pregunta, ¿es posible este tipo de cosa uh, sí. puede trabajar en sí, otros países como México? Es interesante, pero yo pensé que si el gobierno no está involucrado, no va a trabajar o no va a tener éxito Ujú. porque los dueños, you know, I guess quieren ganar lo más, el dinero, lo más, la cantidad de dinero, lo más, ¿cómo se dice? As much as possible, Lo más posible, lo más ¿sí? posible, ¿sí? Ujú. Y no, Eh, so, ¿qué piensas? ¿Es posible o? el de Ujú. esta ciudad de Japón, Sí. porque él dijo, bueno, metros de 10 metros cuadrados, digo, departamentos de Ujú. 10 metros 10 cuadrados, metros, sí. y yo digo, pero si vivías en una casa y después tienes que vivir Oh, en un sí. departamento de 10 10 metros meses, cuadrados, sí. eso, No va, eso quiere decir que tu sí. vida empeoró, ¿no? Oh, sí. Pero Ujú. quizás tú eres una persona sola, sin, otras personas, pero es muy pequeño, chiquito, Sí, sí. o sea, yo creo que, bueno, en Japón está pasando mucho, pero yo creo que Oh, la sí, calidad de vida en 10 sí, metros no, sí, sí. no es posible. Entonces, por eso pienso que ese ejemplo que él dijo que funcionó no es Ujú. cierto. Oh, no es cierto, Pero, sí.
pero bueno, imaginemos que sí funciona. Ujú. Este, bueno, más bien no puedo imaginar eso. Yo creo que no puede funcionar. Sí, Eh, sí. yo creo que esto es, o sea, cualquier proceso de gentrificación Ujú. es para desplazar personas. Oh, sí, sí. Y eso no creo que pueda ser bueno. Ujú. Ok, y estoy de acuerdo, sí. Y Mm, la otra cosa, última cosa, yo no estaba de acuerdo con su definición de gentrificación, porque él dijo que inicialmente hay un área, barrio deteriorado, pero ujú, no es el caso porque, por ejemplo, donde vive mi hermano, ujú, ahora es un vecindario muy de clase alta. Las ujú, casas cuestan $1 million, pero, ujú, pero cuando él compró la casa, era una casa más pequeña, ¿sí? ujú, Y él pagó maybe 200,000 $200,000, ujú, pero, maybe hace 20 años, 30 años. Pero en esta época no era un área deteriorado, es un ujú, área que es cerca de el centro, es un área muy popular y sí. las personas adineradas empezaron a mudarse para vivir y los precios continu, continuaban a aumentar o subir sobre, Continuaron aumentando. continuaron aumentando, sí, ok. Y ahora es ridículo, Ujú, sí. sí, sí. Pero Eh, era un video interesante y su forma de hablar español era un reto, un poquito reto para mí porque él habla un poquito rápido y el ritmo, no sé, de su speech, dicho, o de su su discurso. discurso era diferente. Yo no sé por qué. Yo pienso que él habla un poco como si estuviera hablando japonés. Oh, yeah, quizás sí, Mm, sí. creo que tiene como ese estilo. Ujú, sí. Él puede hablar japonés bien, con fluidez. Sí. Okay. No, quizás yo voy a ver sus videos cuando él estaba en Japón. Ujú, y bueno, yo lo veía porque me interesaba la Sí, cultura sí, japonesa. sí. Entonces es bueno, un mexicano mostrándote Ujú, sus impresiones. sí, ok. Ok, well, muchas gracias, amigo, para tu ayuda. ¿No? Gracias a ti. Nos vemos pronto. Ok, A ver si no hay tos. sí. Yo estoy esperando, uh, ¿es it para? La siguiente transcripción. Ujú, Hay un podcast, yo pienso, podcast nuevo. Yo no he escuchado este mm, podcast. mm. Yo tampoco, entonces Sí. probablemente cuando me digas yo lo escuche. Ok. Yo voy a ¿cómo se dice? Parar la grabación. ¿Es parar? Sí, O yo voy a dejar de grabar, yo puedo decir también, ¿no? los dos son correctos. Eso es todo.